La Personería TV por Teleantioquia, TV en Grande. Regresamos a nuestro programa Personería TV, hoy hablando sobre dosis mínima. Nos acompañan en el día de hoy la psicóloga Karen Hincapié y el doctor Jorge Mario Berrío. Cuéntanos, Jorge, ¿cuál es la diferencia entre adicción y dosis mínima? A ver, esto es algo bien complejo. Lo que pasa es que la enfermedad de la adicción es una enfermedad que es progresiva, crónica y mortal. Al hablar que es progresiva, el paciente va consumiendo de forma recreativa y va neuroadaptando esa sustancia a su cerebro, haciendo que esto se convierta en una enfermedad, en una adicción. Esta es una enfermedad que tiene que ver con neurotransmisores cerebrales, con neurotransmisores de dopamina, que hacen que el paciente tenga que consumir para no sentir una incomodidad física en él. Entonces, muchos pacientes, pues, para tener su consumo, recurren a estas dosis mínimas, pero digo que es muy complejo porque ¿cuánto es una dosis mínima? Un adicto a la bazuca, por decir algo, en un momento de consumo que puede demorar unas horas o varios días, se puede consumir hasta 100 papeletas de bazuca. La dosis mínima está volviendo una adicción. Lo que pasa es que dosis mínima es un término más utilizado desde el aspecto legal. Porque cuando hablamos de dosis, pues hablamos que cuando vas donde un médico, el médico te receta una dosis que es de acuerdo a tu necesidad y a tu enfermedad, ¿cierto? Pero dosis como tal, frente a un consumo de sustancias, como decía Jorge Mario, pues no existe, porque cada adicto, de acuerdo a su problemática, va utilizando una dosis que ya no consideramos mínima, ya consideramos que hay un abuso. Y desde ahí es que hablamos de la adicción, cuando ya hay un abuso. Entonces, dosis mínimas es más como un aspecto legal. Acá hay que tomar medidas más que represivas, más de salud, para que estos pacientes tengan la oportunidad de recuperarse. Yo en esta polémica pues no me meto mucho, digámoslo así, porque cada persona tiene un pensamiento y tiene una percepción acerca de sobre las leyes de la dosis mínima. Para muchas personas eso incrementaría el consumo de estas personas, para otros dirá, pues bueno, esto es como aliviarle ese malestar que siente el adicto cada vez que no tiene la dosis. Entonces es muy compleja la situación. En Estados Unidos existen los juzgados de drogas. Estos juzgados de drogas, pues cuando cogen a un adicto consumiendo, van a estos juzgados, le dan atención inmediata y el juzgado mismo determina qué hacer con el paciente. Muchos de ellos los colocan a escoger entre tratamiento o cárcel, como una forma represiva, y como una forma de presionarlos a hacer el cambio. Lo que se ha descubierto en estos juzgados de droga, que por lo regular las personas acceden a centros de tratamiento más que a una cárcel, es que muchas personas obligadas a entrar a estos centros de tratamiento han encontrado la limpieza, o digámoslo así, la abstinencia completa de todo tipo de sustancias. Entonces también las medidas que son represivas también le han servido a varios pacientes que han acudido a estos juzgados de droga porque los han capturado en la calle con dosis mínimas o superiores a las permitidas por la ley. Perfecto. Bueno, vamos a un corte institucional y ya regresamos. Ya vuelve La Personería TV por Teleantioquia, TV en Grande. La Gobernación de Antioquia y la Secretaría de las Mujeres invitan a la transmisión del Galardón Antioqueña de Oro 2016. En Antioquia reconocemos a las mujeres que piensan en grande. Miércoles 27 de abril a partir de las 9 de la noche. Solo por Teleantioquia, TV en Grande. Cargas de buena energía para todos ustedes acá en Hola Familia. Nos estará acompañando con mensajes que iluminen esa mente, llenen de amor ese corazón y nos ayuden a todos a mejorar nuestras relaciones con Dios, con los demás y también con el planeta. ¿Qué nos vamos a ver en Hola Familia? Gonzalo Gallo González. Sigue viendo La Personería TV por Teleantioquia, TV en Grande.
Carlos Mario Aguirre es un joven próximo a cumplir los 30 años de edad. A partir de los 12 años empezó a consumir marihuana, popper, bazuco, cocaína y sacol. En realidad fue desde muy temprana edad. Yo ya a la edad de los 11 años yo ya conocía lo que era el cigarrillo, yo ya sabía lo que era el licor. A la edad de los 12 años empecé con unos amigos a consumir sacol desde muy joven. Y desde ahí empezó a desenvolverse una vida de drogas, de licor, de muchas cosas en mí. Llegué a consumir bazuco, marihuana, popper, mucha clase de drogas. A ver, el motivo del por cual yo consumí todas estas drogas, primero yo no me crié con mi mamá. Desde pequeño su madre lo dejó en casa de sus abuelos, quienes le brindaron un hogar. Nunca conoció a su papá. El abandono, la falta de amor, ha sido una de las heridas y vacíos más profundos que habitaron en su corazón desde la infancia. Esta fue una de las causas de su rebeldía, que llevó a Carlos a sumergirse en el mundo de la drogadicción. Desde muy niño tuve una rebeldía, siempre quise, pues siempre era muy rebelde. No conozco a mi papá, me faltó pues en sí el afecto paterno. Por esa falta de amor, diría yo, más que todo fue que empecé a dejarme envolver por las drogas. Entonces siempre tuve como ese dominio de mí mismo, nunca tuve como alguien que me educara verdaderamente desde el amor, desde la personalidad, en todo. Nunca lo tuve, alguien ahí a mi lado que me ayudara con eso. Yo desde, como te dije ahora, desde los 12 años consumí hasta la edad de los 24 años. Estuve consumiendo toda esta clase de drogas. ¿Qué me motivó a mí a salir de las drogas? El hecho de yo saber que ya me sentía solo porque yo vivía fuera de mi casa, siempre quería hacer lo que quisiera, ya a una edad muy adulta. Y al yo ver que perdía a mi familia por yo estar revuelto en las drogas y metido en todas estas cosas, yo primero pensé en qué estaba haciendo con mi vida. Sabía que con las drogas estaba haciendo un daño tremendo, primero a mi salud, y estaba dañando una familia completa, que era mi familia, porque yo llegué al punto donde ya mi familia era muy alejada de mí. La persona que mantenía más pendiente de mí eran mi abuela y mi hermana mayor. De resto ya mi familia eran muy alejados. ¿Qué pasó en ese momento? Ya yo recapacité cuando empecé a conocer de Dios por medio de un grupo de oración. Ahora es un exadicto que, como él nos cuenta, fue sanado por Dios desde hace 6 años. Hoy se siente una persona feliz y útil para la sociedad. Ya hoy en día llevo 6 años, por gracia de Dios, por gracia de los sacramentos que el mismo Dios nos dejó por medio de la iglesia, he podido salir adelante y hasta ahora puedo decir que ya no he necesitado de las drogas para ser feliz. Antes yo buscaba la felicidad en las drogas. A ver, ¿qué le recomiendo yo a las personas que en esos momentos están sumergidos en las drogas? Lo primero, que reconozcan que necesitan ayuda. Desde ahí, desde ese punto, empecé yo, reconociendo que necesitaba ayuda. Y la segunda parte de este reconocer que necesitaba ayuda fue dejarme acoger por la misericordia de Dios, por ese amor, saber que Dios me podía ayudar, pero que yo tenía que poner de mi parte también. Regresamos al programa de la Personería TV, hoy hablando de la dosis mínima. Bueno, Karen, cuéntanos, cuando una persona consume dosis mínima, ¿qué riesgos hay que esta persona se vuelva adicto? Bueno, con la dosis mínima, pues si hablamos de una dosis mínima de marihuana que son 20 gramos, la marihuana no pesa, entonces 20 gramos es una cantidad muy alta. Si alguien consume 20 gramos de marihuana en un periodo corto de tiempo, pues ya hablamos de que hay una necesidad, porque es una cantidad bastante grande, ¿cierto?
Cuando hay un consumo de sustancias, las sustancias provocan refuerzos positivos y es que cuando ingresan al cerebro sueltan dopamina y la dopamina genera placer, entonces se vuelve un refuerzo positivo para seguir consumiendo sustancias. Cada que yo consumo una sustancia, ese es el refuerzo positivo, esto es lo que genera en el cerebro. Entonces es muy común que pase que las personas que prueban, entre comillas, ¿cierto? Los adolescentes que yo pruebo, que yo experimento con cierto tipo de sustancias como la marihuana o la cocaína, se enganchen en la dopamina o en el placer que genera la sustancia y que provoquen una adicción. Realmente el porcentaje de las personas, sobre todo con drogas como la heroína, la cocaína o la marihuana, que ingresan experimentando un porcentaje alto, se quedan en la adicción. Como decía ahorita la doctora Karen, para ver una adicción se requiere de 2 componentes, obsesión y compulsión. Entonces un paciente que consume cocaína, que empieza a consumir 1 gramo de perico, para un adicto eso no es nada, porque la cocaína produce una gran compulsión en él. Entonces va a necesitar consumir y consumir y consumir y consumir. Y en el momento de que no tiene o se le acabó la dosis, va a entrar en un grado de ansiedad tal que va a hacer lo que sea por la próxima dosis. Y va a perder la percepción del riesgo y no le va a importar exceder de esos gramos para su consumo. Y así pierda la libertad. Bueno, ¿y qué probabilidad existe que una persona que empieza solo consumiendo marihuana pueda consumir después otras sustancias? Bueno, eso es muy relativo. Hay un mito, y cuando digo mito es porque pues, no hay algo científicamente comprobado que diga que toda persona que ingrese con la marihuana va a consumir otro tipo de sustancias, pero el porcentaje y lo que ha mostrado la experiencia es que pasa. La marihuana, digámoslo, es la primera sustancia que permiten el consumo como dosis mínima, incluso utilizado médicamente, entonces eso hace que los adolescentes tengan mucho más acceso y que respalden su consumo frente a estudios y bueno, frente a un montón de situaciones que salen. Siendo esta más permitida, más social, las consecuencias no son tan evidentes inmediatamente, sino que son más a largo plazo, entonces esto permite que el consumo se vaya incrementando. Puede ser que la persona simplemente durante su vida se quede consumiendo marihuana, que pase a cripa, que es digámoslo entre comillas, una marihuana química, que su semilla ha sido alterada y que es mucho más potente que la marihuana regular, que llaman los muchachos. Pero también puede pasar que con la experimentación de esta sustancia, el cerebro se estimule, quiera tener la sensación de una sustancia mucho más potente y pase a otras sustancias como la cocaína o ahora muy de modas, pues las sintéticas, ¿cierto? Pero no es algo, no hay algo que compruebe que la marihuana realmente se vuelva el ingreso, que todo el que ingrese por marihuana vaya a consumir otro tipo de sustancias. Eso es muy relativo, porque hay muchas características, ¿cierto? Y viene la característica genética, la predisposición al consumo, a la adicción, ¿cierto? Que son características individuales del ser humano. ¿Y cómo una persona puede determinar que se volvió adicto? ¿Bajo qué parámetros? Que el mismo ser humano determine en un momento de su vida que tiene un problema frente a la adicción es difícil, ¿cierto? Reconocerlo es muy difícil porque parte de una característica es que no sabemos cuándo es el límite. No sabemos qué es el límite y pensamos que lo que hacemos lo hacemos bien y que yo puedo controlarlo y que yo puedo manejarlo. Además, la sustancia tiene un tiempo de vida dentro de mi organismo, la que más dura es marihuana, que puede durar hasta 30 días, entonces yo puedo decir, no, yo la puedo manejar porque 8 días me puedo quedar sin consumo, pero no es que esté sin consumo, sino que esté en el cuerpo. Entonces, todas estas cosas llevan a que las personas se les dificulte entender que tienen un problema con la sustancia, pero hay como preguntas claves o características que uno le hace al paciente, ¿cierto? Y es cuando uno ya empieza un grado de disfuncionalidad, ya las actividades que realizan normalmente no se realizan, que el compartir con la familia ya no es el mismo tiempo. Nosotros llevamos al paciente a que se evalúe, bueno, hay personas que están criticando tu manera de tomar o hay personas que están criticando cierta conducta, porque no es solamente pues las drogas tóxicas, sino que hay unas conductas que también se vuelven adictivas. Entonces es llevar a reflexionar eso, pero normalmente quien primero se da cuenta es el contexto.
que hay un problema. Y es este contexto, la familia, como primer agente socializador que está ahí, es quien lleva a reflexionar al sujeto, quien puede llevar a reflexionar al sujeto sobre las consecuencias que está viviendo. O a veces medidas legales, como imposición del otro, pues ya en una medida legal, o las consecuencias de accidentes o consecuencias que llevan la sustancia, que sí que llevan al ser humano a tomar un par en su vida para reflexionar sobre la conducta, pero realmente encontrar ese límite es difícil. También sabemos que si yo tengo un malestar, si yo tengo la necesidad de consumir determinadas sustancias, soy un adicto. Si hay una incomodidad física en mí por no consumir, por no tener esa ingesta de droga o de algún comportamiento, porque también hay comportamientos que me llevan a la adicción, como el juego, como la ludopatía, que también produce esos mismos efectos en el cerebro de dopamina. Entonces, si yo tengo un malestar por no estar haciendo esa acción, pues soy un adicto sencillamente. Y cada vez que, por ejemplo, en el caso del alcohol, si hay una persona que no es un hombre de un solo trago, ahí hay un problema. Bueno, doctor Jorge, doctora Karen, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Recuerde que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Envíenos sus comentarios o sugerencias al correo que aparece en pantalla o visita nuestras redes sociales. Síguenos por Twitter, @personeriamed, o en Facebook, Personería de Medellín Oficial. Das clic en me gusta o en nuestro canal de YouTube, Personería de Medellín TV. Hasta pronto.